Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que se esté observando este video. En esta ocasión vamos a analizar la guía 7 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Vamos a iniciar detallando los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. Y vemos acá que continuamos con la unidad número 2, literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia. Los contenidos a estudiar son: número 1, textos orales. Dentro de estos, la entrevista, el objeto de la entrevista, clases de entrevista según la forma de la respuesta. También vamos a tener el contenido, la redacción de textos escritos y de interacción social. Además, vamos a analizar específicamente la solicitud de empleo, el currículum vitae y sus diferentes formatos. Finalmente, tendremos una corrección aplicada a dichos documentos. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Pues se espera que usted redacte con corrección una carta de solicitud de empleo y un currículum vitae. Dicho esto, vamos a pasar a la actividad número 1. En la actividad número 1 se le pide lo siguiente. Se le pide que escriba 5 pasos a seguir para aplicar a un empleo. En esta actividad me voy a exceder un poco y no les voy a presentar solo 5 pasos, sino todos los pasos o consideraciones necesarias que debe tener un candidato a un empleo al momento de enfrentarse específicamente a una entrevista de trabajo. Dado que en la mayoría de los casos, cuando alguien aplica a un empleo, tiene que pasar primero por una entrevista de trabajo, en cualquiera de sus modalidades que ya vamos a estudiar más adelante. Enfocándonos en la entrevista de trabajo y qué consideraciones debe tener usted al momento de enfrentarse a una entrevista de trabajo, vamos a mencionar las siguientes. Primero, debe preparar y actualizar sus documentos, preparar la solicitud de empleo en la cual usted da a conocer su interés por el cargo al que va a aplicar, y también debe preparar, revisar, analizar, estudiar su currículum vitae. Pues el currículum vitae es su carta de presentación. Ahí van a ir sus datos personales, su formación académica, su experiencia laboral, sus referencias personales y todos los documentos que respalden toda la información que usted ha dado de sí mismo. También debe tener en consideración que previo a enfrentarse a la entrevista de trabajo, usted debe investigar muy bien la dirección del lugar donde se va a dar la entrevista de trabajo. En este mismo sentido, debe formular una estrategia, pensar muy bien los medios de transporte que va a utilizar para llegar a este lugar, de modo que usted se encuentre en el lugar 5 minutos antes de la entrevista, pues si llega tarde será visto como irresponsable. Además de lo anterior, debe cuidar mucho de su presentación personal. En cuanto a su presentación personal, debe cuidar que su vestimenta sea equilibrada, que sea formal. Para las mujeres se sugiere que la falda llegue hasta las rodillas, no vestir escotes pronunciados, que su peinado no sea muy ostentoso, que su maquillaje sea suave, que no usen prendas que llamen mucho la atención. Del mismo modo, en el caso de los hombres, debe usar un traje formal, no llamativo, un corte de cabello adecuado, debe cuidar su aseo personal, debe cuidar sus gestos, su postura, sus movimientos corporales. Se sugiere que los documentos se presenten en un folder de color, que no sea necesariamente amarillo como es lo común, sino de color, pero de un color suave. Además, se sugiere que el candidato al empleo se encuentre en el lugar de la entrevista 5 minutos antes de esta, a menos que haya recibido otro tipo de indicaciones, que espere su turno para pasar a la entrevista, que al entrar toque la puerta antes de entrar, que pida permiso para entrar. Si el entrevistador le da la ocasión, lo debe saludar de mano, con un apretón ni tan suave ni tan fuerte, y mirándolo a los ojos. Debe referirse al entrevistador con su título académico. Debe esperar que lo invite a sentarse. No se debe sentar antes de que sea invitado. Debe cuidar la forma en la que se dirige al entrevistador. Debe cuidar su lenguaje. No usar palabras oeces o palabras que pueden significar una falta de respeto para el entrevistador. Cuando se le dé la ocasión, debe preguntar primero por las obligaciones laborales que va a tener, y después de que haya sido informado de todo esto,
debe preguntar cuál va a ser el monto de su salario. También es muy importante que pregunte bajo las órdenes de quién se va a encontrar. Al finalizar la entrevista, debe preguntar si será considerado para la siguiente etapa del proceso, si se diera el caso que la empresa está considerando un proceso para la contratación. Si la empresa está reclutando el recurso humano bajo esta modalidad, que sigue procesos, entonces el candidato, además de preguntar si está considerado para la siguiente etapa, debe preguntar también qué requisitos debe cumplir para integrarse a la siguiente etapa. Establecidas todas las consideraciones a seguir al momento de enfrentarse a una entrevista, vamos a continuar con la siguiente actividad. Lo que encontramos acá es la información referente a la entrevista. Iniciamos conociendo que una entrevista consiste en una conversación más o menos estructurada, en la cual la meta es que las personas involucradas, en este caso entrevistador y entrevistado, puedan compartir información de interés. Luego viene la clasificación de la entrevista, ya decíamos, de acuerdo a diferentes criterios. La primera clasificación es según la finalidad de la entrevista. Acá tenemos tres tipos. Tenemos de selección, de evaluación y de investigación. La entrevista de selección va enfocada a escoger de entre varios aspirantes a la persona más adecuada, ya sea para un cargo, una beca, un empleo u otro tipo de beneficio. Luego tenemos el tipo de entrevista de evaluación. Las entrevistas de evaluación persiguen indagar las habilidades o conocimientos que tienen las personas entrevistadas. Buscan dar como resultado una calificación de esa persona que se está evaluando. Las entrevistas de investigación son para recabar datos u opiniones, son muy frecuentes en el ámbito periodístico y también en el ámbito científico. Vamos a pasar a la otra clasificación. Ahora por el grado de estructuración. También tenemos tres tipos: la entrevista estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. En la entrevista estructurada nos vamos a encontrar con que ya hay un guión previamente hecho de la entrevista. El entrevistador tuvo que elaborar previamente las preguntas que va a realizar y desarrollará la entrevista siguiendo ese guión sin salirse de este en ningún momento. Luego tenemos el tipo de entrevista semiestructurado. En el tipo de entrevista semiestructurada sí hay un guión de preguntas que ha sido preparado previamente, pero se da un poco más de libertad con respecto a la entrevista estructurada, ya que a pesar de haber un guión previamente preparado, el entrevistador es libre de hacer preguntas que puedan surgir de las mismas respuestas que ha dado su entrevistado. Es así que se usa tanto el guión como preguntas que surjan a medida la entrevista se desarrolla. Luego tenemos el tipo de entrevista no estructurado o en profundidad. En este tipo de entrevista no hay un guión prefijado, no hay un guión que se haya elaborado previamente, sino que se habla sobre los temas de forma libre y las preguntas van surgiendo a medida se va desarrollando la entrevista. La siguiente clasificación se da de acuerdo al tipo de respuesta que se espera del entrevistado. Acá hay dos tipos: cerradas y abiertas. Se clasifica la entrevista como cerrada de acuerdo al tipo de respuesta que se espera del entrevistado cuando se pretende que éste dé respuestas precisas, puntuales. Se clasifica la entrevista como abierta de acuerdo al tipo de respuestas que se espera del entrevistado cuando se le da la libertad al entrevistado de responder de acuerdo a sus ideas, a su forma de pensar. Ahora nos encontramos con la clasificación según la cantidad de personas que intervienen. En este caso, las entrevistas pueden ser individual, cuando hay uno o dos entrevistadores y un solo candidato. También pueden ser clasificadas con panel de expertos. En estos casos hay varios entrevistadores y un solo candidato. Encontramos además las entrevistas de grupo que se dan cuando hay varios candidatos y un solo entrevistador. Y finalmente, dentro de esta clasificación tenemos las entrevistas sucesivas, en las cuales hay un mismo candidato, pero varios entrevistadores sucesivos. La última clasificación es por la temporalidad. Tenemos tres tipos: la inicial, la de información complementaria y de contraste. La entrevista de tipo inicial, según su temporalidad, se hace al abrir la relación con la persona entrevistada. Creería que es la más común, la que más se usa,
esa entrevista que le hacen previo a que usted se incorpore, ya sea a la organización o empresa en que va a laborar o de la cual va a obtener algún beneficio. Luego tenemos la de información complementaria y contraste. Esta se hace con el objetivo de profundizar y complementar la información sobre el entrevistado. Y para terminar tenemos el tipo de entrevista final que se hace para el cierre de un ciclo o para la finalización de algún proyecto. Ahora que hemos analizado la definición de entrevista y sus diferentes tipos, vamos a pasar al ejercicio que se nos propone. En el ejercicio se le pide identificar el tipo de entrevista que se presenta en cada texto según todos los aspectos indicados anteriormente. Significa que yo voy a clasificar cada una de las entrevistas de acuerdo a los diferentes criterios que ya analizamos y lo vamos a hacer a continuación. Bueno, tenemos acá los 3 tipos de entrevista. Vamos a ir analizando cómo se clasifica de acuerdo a los diferentes criterios cada una. Vamos a analizar la primera. En la primera se plantea la siguiente información. Están los ingenieros Amalia, Manuel y Rebeca. Ellos le preguntan a Javier, un último finalista para obtener una beca. Le preguntan lo siguiente: ¿por qué cree que debemos asignarle la beca de investigación? Y él responde: como les decía en la entrevista anterior, no existe tratamiento para la leucosis bovina y es un virus que no solo habita en el ganado lechero, sino que puede contagiar a otros animales. Y los entrevistadores le preguntan qué animales pueden contagiarse. Él responde: el ganado porcino y el caprino. Ahora que conocemos el mensaje que guarda la entrevista, vamos a analizarla. Este tipo de entrevista puede ser clasificado de acuerdo a su finalidad como entrevista de selección. ¿Por qué de selección? Recordemos que la entrevista de selección iba enfocada precisamente a eso, a escoger una persona, ya sea para un cargo, un empleo o una beca. En este caso, Javier está siendo entrevistado por la aplicación a una beca y se dice que él es el último finalista. Además, la entrevista que aquí se nos plantea puede clasificarse como semiestructurada debido a que han surgido nuevas preguntas de la respuesta que nos dio el entrevistado. Posiblemente los entrevistadores ya traían su guión de preguntas, inician preguntando por qué cree que debemos asignarle la beca. Él responde y esa misma respuesta da la pauta para otra pregunta, que es qué animales pueden contagiarse, debido a la respuesta que él dio. Lo que nos permite conocer que esta entrevista específicamente puede ser clasificada como semiestructurada debido a que se tiene un guión, pero se da cierta libertad de hacer nuevas preguntas a medida se va desarrollando la temática tratada. Vamos a clasificar ahora esta misma entrevista de acuerdo a la cantidad de participantes. En este caso, de acuerdo a la cantidad de personas que participan en la entrevista, esta entrevista sería clasificada como de panel, ya que hay varios entrevistadores y un solo entrevistado. La última clasificación para esta entrevista es de acuerdo al tiempo en que se da la entrevista. En este caso, esta entrevista sería inicial. A pesar de que se refleja de que Javier es el último finalista para aplicar a la beca, la organización todavía no ha comenzado una relación con él, entonces no se puede clasificar de acuerdo a su tiempo la entrevista como final porque no ha existido todavía una relación con él. Él está finalizando un proceso de concurso, pero no tiene una relación previa todavía con la organización. Por lo tanto, de acuerdo a su tiempo, esta entrevista se clasifica como inicial. Recapitulando, entonces, de acuerdo a los diferentes criterios, esta entrevista es de selección de acuerdo a su finalidad, es semiestructurada de acuerdo a la preparación del guión, a su estructuración, es abierta porque se le deja la libertad al entrevistado de que conteste de acuerdo a sus conocimientos, de su criterio, es de panel por el número de personas que interviene, detallando que intervienen varios entrevistadores y un solo entrevistado, y es inicial de acuerdo al momento en que se da. Conocido esto, vamos a proceder a analizar la siguiente entrevista. En el siguiente caso se nos plantea una entrevista a Bernardo José López Vidal. En esta entrevista se le pregunta puntualmente acerca de sus datos personales y alguna información adicional acerca de su ocupación, su estado civil, entre otros. Al momento de clasificar esta entrevista, podemos determinar
que es una entrevista de selección, dado que se le está cuestionando al entrevistado acerca de sus datos personales, aspectos importantes como su ocupación, su estado civil, entre otros. En cuanto al nivel de estructuración, esta entrevista se clasifica como estructurada, dado que se percibe que hay un guión previamente elaborado del cual el entrevistador no se sale en ningún momento para poder recabar información acerca del entrevistado. En cuanto a la clasificación por el tipo de respuestas que dé el entrevistado, esta entrevista es de tipo cerrada, ya que no se le da libertad al entrevistado de responder de acuerdo a sus criterios o sus conocimientos. Se le hacen preguntas puntuales, las cuales debe responder también de forma puntual. Con referencia a la cantidad de participantes, esta entrevista sería de tipo individual, pues se percibe claramente que solo hay un entrevistado y un entrevistador. De acuerdo al momento en que se da la entrevista, puede clasificarse como inicial, pues no es tan evidente, pero se puede comprender que no existe una relación entre la empresa que se está encargando de este proceso de entrevista y el entrevistado. Establecido esto, vamos a analizar la tercera entrevista, en la cual se plantea lo siguiente. Están dos personas, Leo y Tito, que van a ser los entrevistados, y se les agradece por aceptar la invitación para dar a conocer cierta información a los radioescuchas de una emisora, las labores que se están realizando en la comunidad en la que ellos residen para cuidar el medio ambiente. Es así que el entrevistador primero se dirige a Leo y le pregunta cómo inicia su inquietud por cuidar el medio ambiente. Leo contesta: buenos días Madeline, gracias por tu invitación. Desde que era un niño, yo acompañaba a mi abuelo a las labores agrícolas y veía cómo las consecuencias del cambio climático dañaban los cultivos. Eso me impactó. Ahí termina la respuesta de Leo. Luego Madeline le pregunta, dándole la pauta a Tito para que intervenga. Este responde: buenos días amigos, en mi caso nací en el Bajo Lempa. Y se deja en suspenso, pues se considera que la respuesta de Tito continúa. Pero ya con esta información que tenemos, nos podemos dar una idea de la clasificación a la que pertenece, de acuerdo a los diferentes criterios, esta entrevista, estableciendo que esta entrevista, por su finalidad, sería de investigación, ya que se pretende conocer más acerca de las actividades del proyecto que los entrevistados están realizando para el cuidado del medio ambiente. En cuanto a la estructuración, puede clasificarse como de tipo semiestructurado, pues se percibe que sí hay un guión de preguntas, pero que en este caso la entrevistadora se va a tomar ciertas libertades y va a hacer otras preguntas a medida que se desarrolla la entrevista. Por el tipo de respuesta que dan los entrevistados, esta entrevista sería abierta, ya que se le da la libertad al entrevistado de que responda de acuerdo a sus conocimientos y criterios. Por el número de participantes, esta entrevista sería de grupo, ya que solo hay un entrevistador, pero hay varios entrevistados. Y por el tiempo en que se realiza, puede clasificarse como una entrevista de tipo final, ya que pudiéramos inferir que se está haciendo esta entrevista al finalizar un proyecto que promueve el cuidado del medio ambiente. Hasta acá tenemos entonces clasificadas nuestras entrevistas de acuerdo a los diferentes criterios que existen para la clasificación de las mismas. Vamos a continuar ahora con la actividad número 3. Se le indica que debe leer la información que lo orienta acerca de cómo elaborar una carta de solicitud de empleo y resolver. Eso quiere decir elaborarla. La información que se le da al inicio es la siguiente. Se le dice, escribe una carta y se le da la siguiente información. La carta que lleva adjunto su currículum vitae o formulario de solicitud le da la oportunidad a usted como persona que va a aplicar a un empleo de destacar sus puntos fuertes, sus habilidades, sus capacidades, sus destrezas y mencionar también cualquier factor que pueda afectar sus posibilidades de conseguir el empleo. Le presentan la carta como una herramienta de marketing que busca venderlo a usted al empleador. Se le sugiere que su carta debe tener aspecto limpio y ágil, debe ser de fácil lectura con la finalidad de transmitir la impresión de que usted trabaja de acuerdo con los estándares. Se recomienda que la carta se envíe manuscrita si el anuncio así lo determina. Si no, usted puede escoger entre escribirla a máquina o a mano. Además, se recomienda de preferencia elaborar la carta en papel especial para cartas y que éste coincida con el papel utilizado para su currículum vitae.
Si no, es aceptable que usted use cualquier tipo de papel blanco con la condición que este sea de buena calidad. Y se le sugiere usar de preferencia tinta azul o negra. Se le indica además que dirija su carta a la persona que se nombre en el anuncio. En ese caso, se le sugiere que utilice la fórmula "lo saludo atentamente". Si no hubiera un nombre, si usted no conoce el nombre de la persona a la que debe ir dirigida su carta, entonces debe dirigir esa carta a la oficina de personal y empezarla con un encabezamiento como el siguiente: Señores, oficina del personal, y debe concluir su carta con "los saluda atentamente". A continuación vamos a encontrar un modelo de carta respecto a tener el cuidado de asegurarnos de que el destinatario sepa dónde y cómo contactarnos en horas de trabajo. Tenemos acá el modelo de carta con el que vamos a trabajar. Al realizar el modelo podemos darnos cuenta que en la parte superior de la carta debe colocarse su dirección, su teléfono y la fecha en la que se va a entregar la carta. Luego procedemos a escribir el nombre del destinatario, como ya se decía, tal como aparece en el anuncio que vimos. Luego se agrega la dirección de la empresa a la que va a llegar la carta, de las oficinas a las que se pretende que va a llegar la carta. Seguidamente se nos pide dirigirnos a esa persona como estimado señor, señora, señorita, de acuerdo a cómo haya aparecido esa persona en el anuncio. Si le llamaban señor, si le llamaban señora o señorita. Después de eso, ya para iniciar el desarrollo de su carta, en el párrafo introductorio se le pide que usted mencione el anuncio, el puesto al que aplica y el material que usted ha anexado o va a anexar a su carta. Dentro de este material se puede mencionar el currículum vitae, el formulario de solicitud, no ambos. También se le pide que detalle lo que usted puede ofrecer como profesional, que explique ligeramente su situación personal. Además, se le indica que en el último párrafo, si el anuncio lo pide, solo si el anuncio lo pide, y si usted está trabajando en el momento de aplicar a este empleo, indique cuánto es su salario actualmente. Se le recalca, repito nuevamente, que esto lo debe hacer solo si se le pide según el anuncio. Finalizamos con la fórmula, lo saluda atentamente, agrega su firma y claramente su nombre, que es la aclaración de la firma. Acá le agregan que en el último párrafo puede aprovechar para solicitar una entrevista. Establecido esto, vamos a ver ahora una solicitud que les he preparado como ejemplo. Tenemos por acá el ejemplo de solicitud de empleo que se ha preparado con datos ficticios con la intención de que les sirva como referencia para construir su propia carta de solicitud de empleo. Vemos primeramente, nos encontramos con la dirección. En su caso, la dirección debería ir más detallada. Se ha colocado solo San Salvador porque es solo un ejemplo. Tenemos entonces la dirección, su número de teléfono y la fecha en la cual se espera entregar la carta. Luego tenemos la persona a la que va dirigida la carta, detallando en este caso su título académico, pues así lo vimos en el anuncio del periódico que revisamos, en la cual se ofrecía esta plaza vacante a la que se está aplicando. Luego encontramos la dirección de las oficinas a donde va a llegar la carta. Luego tenemos estimado señor, que es la referencia a la persona a la que nos estamos dirigiendo. Y empezamos la carta con un saludo breve. Le saludo cordialmente deseándole éxito en sus emprendimientos. Una vez se ha saludado, se inicia con la exposición del motivo de la carta, de acuerdo a los lineamientos que ya se nos dieron en el modelo. Empezamos por hacer referencia al anuncio, en el cual se ofrecía el empleo. Se detallan los documentos que voy a anexar a mi carta de solicitud. Posteriormente identifico el cargo al que estoy aplicando. En fin, vamos a analizar bien la carta. Iniciamos de la siguiente forma. El motivo de la presente se debe a que el día lunes 15 de marzo del 2021 encontré un clasificado en el periódico matutino en el que se daba a conocer una vacante en su empresa y se menciona el nombre de la empresa. Luego la persona expone, en este caso una mujer, que está interesada en participar en el proceso de selección, por lo que anexa también a esta carta de solicitud su currículum, con la finalidad de que el empleador conozca un poco más acerca de su historia profesional. Brevemente se presenta, habla un poco de sí misma y dice lo siguiente: me percibo como la persona indicada para el puesto de gerente administrativo, aquí se menciona el cargo, de su empresa, debido a que cuento con la preparación académica requerida, además de formaciones adicionales en el manejo de recursos humanos laboral.
También poseo una gran capacidad de aprendizaje y adaptación que me serán favorables para poder enfrentar y superar cualquier situación difícil que se pueda presentar en la empresa. Aprovecha la oportunidad para pedir una entrevista de trabajo agregando lo siguiente. Me gustaría que me diera una oportunidad de exponerle de forma más detallada mis capacidades y actitudes para el puesto en una entrevista de trabajo. Quedo a la espera de su respuesta. Una vez ha aprovechado para darse a conocer, pasa a despedirse usando las siguientes palabras. Me despido de usted esperando que considere incorporarme a su equipo de trabajo. Usa la indicación del modelo de cartas utilizando la siguiente frase. Lo saludo atentamente y luego coloca el espacio para la firma, donde claramente debe ir la firma de la persona que está aplicando al empleo, y debajo de esa firma el detalle de la misma, que es el nombre de la persona que escribió la carta. Este sería entonces el modelo de carta de solicitud de empleo y usted pueda elaborar sin dificultades la suya. Ya que pusimos en práctica el modelo de solicitud de carta, vamos a puntualizar que usted debe copiar en su cuaderno ese modelo de carta y elaborar una carta propia. Eso no lo debe perder de vista. Ahora sí, pasamos a la actividad 4. En la actividad 4 se le pide que lea la siguiente información tomada del sitio de internet de la Universidad de Salem. La información es referida al currículum vitae. Se dice acerca del currículum vitae que este debe resaltar los puntos que se adecúen mejor con la función que usted quiera desempeñar en la organización o empresa a la que está aplicando. Se le dice que es muy importante que usted no diga mentiras, que usted no presente información falsa en su currículum vitae. Y también se le indica que usted debe adecuar ese currículum vitae de acuerdo al tipo de empleo al que esté aplicando. Enseguida le presentan los componentes, los elementos, las diferentes partes que constituyen ese currículum vitae. En la primera parte se ubica su foto en la esquina superior derecha de la primera página del currículum. Luego se le va a colocar un título a ese currículum. Ese título puede ser el puesto al que usted aspira o el nombre de su profesión. Una vez colocada la foto y anotado el título, ahora sí pasamos a los datos generales. Usted da información personal necesaria como por ejemplo su nombre, su dirección personal, un número de teléfono para que le contacten, número de sus diferentes documentos, como por ejemplo el documento único de identidad en nuestro caso, el número de identificación tributaria, el número de identificación para la cotización de AFP, de pensiones, el número de seguro social, el número de cuenta si se lo hubiesen solicitado, número de cuenta bancaria si se lo hubiesen solicitado, en fin, todos aquellos documentos que pueden ser necesarios para su inserción en la empresa. Seguido de los datos generales, se le pide que elabore un objetivo. Un objetivo es una reseña breve de lo que usted desea realizar en su carrera profesional. En este punto se le pide que mencione las áreas de experiencia o áreas de interés en esa sección. Es conveniente que usted haga hincapié en el valor agregado que puede aportar a la empresa a la cual está dirigiendo su currículum, en la cual está aplicando a un cargo. Se le pide que ese objetivo sea breve, que no abarque más de 3 renglones. Luego de ese objetivo, usted debe reflejar su experiencia profesional. Debe comenzar por la empresa en que está laborando actualmente o la última, pero siguiendo un orden cronológico, ya sea ascendente o descendente. Debe indicar el nombre de la empresa, el periodo en que laboró en esa empresa, qué cargo desempeñó y algunos logros importantes que usted hubiese tenido en esa empresa. Luego de esto debe complementar el aspecto de formación académica. Acá solo debe colocar aquellos grados que ha cursado y ha terminado, aquellos grados por los cuales ha obtenido un documento que lo acredite. Además se le indica que dentro de la formación académica no incluye los niveles de primaria, secundaria o preparatoria. A su currículum vitae también puede incorporar cursos que usted haya hecho, como por ejemplo cursos de idiomas, de manejo de software, equipo especializado y todos aquellos cursos y diplomados relacionados con el puesto al que esté aplicando. El currículum también le da la pauta para que usted agregue información adicional, información que refuerce
Es en esta sección que usted puede mencionar datos como su nacionalidad, su estado civil, aunque estos datos también los pudo haber colocado en sus datos generales. También puede agregar su disponibilidad para viajar o para cambiar de residencia si el empleo se lo demandara. Dado la estructura del currículum vitae, les voy a presentar un ejemplo de currículum vitae. Este es un formato de lo más sencillo de currículum vitae, siguiendo la estructura que se nos propone. Vamos a analizarla a continuación. Primero tenemos el título del currículum, en este caso es gerente administrativo, pues se nos sugiere que el título puede ser el cargo al que aplicamos, en este caso gerente administrativo, o el nombre de su profesión, cualquiera de los dos. Luego tenemos la foto en la parte superior derecha de la página, de la primera página del currículum. En cuanto a la foto, se sugiere que sea una foto en la cual usted se muestre formal, de preferencia con un peinado sobrio en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, un corte de cabello sobrio. Para las mujeres se recomienda un maquillaje suave. Lo ideal es que usted esté vestido de traje en la fotografía, que no sean fotografías tomadas para las redes sociales, es decir, que no sean fotografías diferentes poses o en las que usted esté haciendo gestos que no son nada formales. En fin, la foto en resumen debe ser formal. Una vez establecimos el título y la foto, pasamos a los datos personales. Dentro de los datos personales usted puede colocar todas sus generales, como son por ejemplo el nombre, su número de teléfono, estado familiar, su edad, su documento único de identidad, su número de identificación tributaria, su número de cotización de pensiones, su número de seguro social, su dirección completa, su correo electrónico, y una vez ha completado todas sus generales, colocando todos aquellos documentos que le puedan servir, todos aquellos documentos que le sean de utilidad en la empresa, va a proceder a elaborar el objetivo. En este caso, el objetivo, como ya decíamos, cuando estudiábamos la estructura del currículum, debe reflejar cómo se proyecta usted como profesional. El objetivo de este currículum, que le va a servir como ejemplo a usted, dice lo siguiente. La persona que va a aplicar al empleo, que en este caso es Anastasia Vicenta Pocasangre, ella tiene el siguiente objetivo: realizar una maestría que le permita obtener conocimientos especializados acerca del área de administración financiera, todo con la finalidad de proyectarse como una profesional integral que pueda desempeñarse en diferentes ámbitos de la empresa. Antes de seguir, si usted se fijó ya, todos los datos están llenos como si este currículum realmente se fuera a presentar, pero de igual manera todos los datos son ficticios. Todos los datos han sido creados para servir de ejemplo y que usted pueda tener una referencia de cómo va a elaborar su propio currículum, pues es lo que le solicita el ejercicio. El punto siguiente después del objetivo son los estudios realizados, también conocidos como formación académica. Según la estructura de currículum que analizamos en la guía, se le indicaba que dentro de este punto no puede considerar la formación académica en primaria, secundaria u otros niveles inferiores que no sean estudios universitarios. Debe colocar el periodo de tiempo en que realizó sus estudios y el título que usted obtuvo, como por ejemplo acá, 2012 a 2014, licenciatura en matemáticas; 2016 a 2015, licenciatura en administración de empresas, y se agrega un diplomado en gerencia turística de 2015 a 2017. Usted menciona además que tiene habilidades para manejo de programas. Después de esto podemos colocar los logros a aquellos aspectos en los que usted ha logrado sobresalir, como por ejemplo para Anastasia, ella ha logrado graduarse con un honorífico de 9.0 en la carrera de licenciatura en matemáticas. También fue reconocida como primer lugar por sus participaciones en Olimpiadas de Matemática en 2015 y obtuvo un reconocimiento a mejor gerente del año, el año anterior. Luego de esto, puede colocar su experiencia laboral, debe detallar el periodo que trabajó en la empresa, el nombre de la empresa, de ser posible la dirección y las tareas que realizaba en dicha empresa. En este caso, Anastasia trabajó de 2015 a 2016
en la empresa Los Olivos, ubicada en La Paz, El Salvador. Ella se desempeñaba en el cargo de gerencia administrativa y de 2017 hasta hoy trabajó en la empresa denominada Asesorías Gerenciales SADCB, en la que ella se desempeña como asesor empresarial. Pero en este momento está pensando en trasladarse y por tal razón está presentando este currículum a la empresa La Gloria. Luego de la experiencia laboral puede colocar referencias laborales. Dentro de las referencias laborales va a colocar a aquellas personas con las que usted ha tenido una relación laboral, con aquellas personas que usted ha trabajado, dicho de manera simple. En este punto va a considerar al menos 2 referencias laborales y los datos que va a considerar para cada una son el nombre de su referencia, la empresa en la que labora, el cargo que ejerce, su número telefónico y su correo electrónico. Algo muy importante acá es que usted se asegure que esas personas que está colocando como referencia contestan el teléfono, porque si no, es como si no las hubiera puesto como referencia. No le sirven de nada, ya que la empresa a la que usted está aplicando posiblemente si quiere investigarlo y llame a esos números. Y si nadie les contesta, van a pensar que usted colocó en su currículum datos falsos. Esto se considera tanto para las referencias laborales, que son personas que han trabajado con usted y pueden dar una buena referencia de usted, como para las referencias personales, que son personas que lo conocen y que pueden dar buena referencia de usted. Eso es muy importante. No coloque personas que no van a hablar bien de usted, personas que a lo mejor a ustedes ni siquiera les cae bien o no lo conocen, porque lo que usted persigue con sus referencias personales es que hablen bien de usted. Tampoco se sugiere que usted ponga familia porque se supone que la familia siempre va a hablar bien de usted, así que no son una fuente confiable. Por lo tanto, en sus referencias personales, repito, va a colocar a personas que puedan hablar bien de usted, pero que no sean de su familia. Bueno, vemos acá en las referencias personales evitar que usted coloque por lo menos el nombre de la persona, la ocupación que ésta tiene y un contacto. Asegúrese de que esa persona que agrega como referencia, tanto laboral como personal, realmente conteste su teléfono. Para finalizar, tenemos formaciones adicionales e intereses. En este caso, Anastasia obtuvo una certificación sobre el manejo de recursos humanos. También cursó un seminario sobre aplicación de leyes mercantiles y adicionalmente tiene un diplomado en manejo de estrés laboral. Esa es la información de Anastasia que va agregada a su currículum, que le va a servir para darse a conocer con su futuro empleador. Por acá tenemos otras competencias y se agrega disponibilidad para aprender, perseverancia e iniciativa. Algo muy importante que como este currículum solo es un ejemplo, no lleva incorporados documentos que respalden la información que se está dando. Si este fuese el currículum real que vamos a presentar, si fuese por ejemplo mi currículum, debería llevar anexos. Dentro de esos anexos yo voy a colocar todos esos documentos que me van a servir para respaldar la información que estoy dando, como por ejemplo los diplomas obtenidos en los seminarios o diplomados que he cursado, las certificaciones por los diferentes cursos que he realizado, los títulos de las carreras que he colocado como cursadas en el currículum y otros documentos que puedan servir para amparar toda la información que se está dando. Fotocopia de identificación, fotocopia del carnet de contribuyente, fotocopia de la tarjeta de AFP, en fin, todos esos documentos que la respalden. Es así que tenemos ese ejemplo que espero que también les pueda servir para que puedan desarrollar el ejercicio que les propone la guía, que es elaborar su propio currículum vitae. Vamos a volver a la guía entonces. Aquí al pie de donde se nos presenta la información que nos detalla la estructura del currículum, se nos indica: elabora en tu cuaderno un esquema con las partes esenciales que debe tener el currículum vitae, con cada uno de los elementos que los encontramos en esta información y acá también, que componen el currículum vitae. Una vez hecho ese esquema,
Pasamos a la actividad 5. En la actividad 5 le piden, ahora sí, que elabore en su cuaderno su propio currículum vitae y una carta de solicitud a partir de un anuncio real de empleo que encuentre en los medios de comunicación. Esto puede ser en el internet o puede ser en el periódico, donde usted encuentre ese anuncio, en el cual se va a basar para hacer su currículum y su solicitud de empleo. Definido esto, se le orienta acerca de lo siguiente. Le piden que recuerde planificar su escrito, elaborar primero un borrador y corregirlo antes de entregarlo a su docente. Además, que use correctamente el lenguaje y el asterisco en caso de ser necesario. Ya vamos a ir a verificar la información acerca del asterisco para que usted lo use en caso de ser necesario. También se debe considerar lo siguiente, que debido a que la elaboración de estos documentos es un ejercicio de producción textual en este momento, usted puede elaborar su carta y su currículum con datos imaginarios. Es decir, que usted puede crearse sus propios datos para ir cumpliendo con los requerimientos tanto de la solicitud como del currículum. Pero no debe olvidar, no debe perder de vista que cuando usted haga una solicitud de empleo o un currículum real, los datos aportados siempre deben ser reales y comprobables. Vamos a revisar entonces la información acerca del asterisco y con eso terminamos. Acá en este cuadro que encontramos del lado izquierdo de nuestra pantalla, se nos habla del asterisco, presentándonos al asterisco como un signo ortográfico auxiliar que tiene algunos usos como los siguientes. Primero, puede servir como signo de llamada para notas al margen o al pie de la página. Esto funciona de la siguiente forma. Por ejemplo, yo coloco un dato importante acá, coloco un asterisco. En este punto yo no tengo más espacio para expandirme con la información a presentar, por lo tanto coloco un asterisco y luego me voy al pie de la página, coloco ese mismo asterisco y coloco una explicación de la frase que yo coloqué ahí arriba y que utilicé ese asterisco para resaltarla, y con este asterisco de abajo estoy haciendo esa llamada a la que se refiere la información, reforzando la información que yo presento en la parte superior de la página. El otro uso del asterisco se da cuando queremos indicar que una determinada construcción es agramatical, es decir, que una palabra o una construcción, una oración, por ejemplo, es incorrecta, está mal dicha, mal estructurada. Esos son los dos usos del asterisco. Con eso terminamos la guía. Esto sería todo en cuanto a la guía 7 para la semana 7 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.